Bueno, listo. Yo creo que podemos arrancar entonces. Ya son las 11:01 para respetar el tiempo de todos. Entonces, arranquemos. Como saben, el tema de hoy es presentarles el grabador de maniobra AMI. La referencia es XBHFR, eh, que ya algunos de ustedes conocen, ya lo hemos conversado, pero queríamos hacer como algo más completo, digamos, analizando el equipo como tal, pero también todo lo que está alrededor de él. Entonces vamos a abordar estos temas que están aquí: quién es AMI, o sea, quién es el fabricante, la línea que AMI tiene en cuanto a grabadores de maniobra, porque siempre nos preguntan si hay otras opciones. Entonces aquí presentamos las opciones que hay. Las especificaciones técnicas del grabador XBHFR, que es como en el que nos vamos a concentrar hoy. Cómo funciona el software de reproducción. Estos equipos tienen una opción que es utilizar una cápsula flotante. Ya les explicaré de qué se trata. Los requerimientos legales que hay en Colombia sobre este tipo de equipos, el mercado objetivo, y esta es como la parte más trascendental, o sea, por qué es importante tener un grabador de maniobra, además de los aspectos legales. La experiencia que hemos tenido nosotros, digamos, en el país con estos equipos, y el soporte técnico que nosotros brindamos para mantenerlos operando todo el tiempo. Entonces comenzamos explicando un poco de quién es AMI. AMI es una compañía del Reino Unido. Fue constituida en 1995 y ellos comenzaron, sus inicios se dieron básicamente haciendo, digamos, convertidores para girocompases. Hace muchos años, los girocompases, los repetidores de los girocompases utilizaban unas tecnologías que se llamaban paso a paso o sincro, y utilizaban, digamos, diferentes voltajes, diferentes frecuencias. Entonces, cuando llegaron los girocompases modernos, que ya no eran con esta tecnología, sino que eran con interfaces seriales de NMA, pues cuando se cambiaba un giro era muy engorroso cambiar todos los repetidores, porque hay repetidores en los alerones, en la consola principal del barco, en la parte de la proa del puente del barco, en el servomotor. Entonces ustedes se imaginarán que por cambiar un giro, cambiar ese montón de repetidores era muy engorroso. Entonces lo que se optó en ese momento fueron estas cajas que hacían la conversión, y eso permitía instalar el girocompás y no tener que cambiar todos los repetidores. Entonces, esos fueron sus inicios, pero obviamente eso era un mercado por un tiempo limitado. Ya después de que todos los girocompases habían sido cambiados, pues el mercado se acababa. Y ellos comenzaron innovando, digamos, con temas de VDR, ya más tarde les explico qué es un VDR, y terminaron también identificando que se necesitaban unos grabadores de voz que no fueran tan robustos como los VDR, para buques que no estuviesen, digamos, obligados a contar con ese equipo, que el VDR es un equipo costoso, es un equipo grande. Entonces, esos fueron sus inicios y así fue como llegaron a fabricar este tipo de equipos. Eh, Ellos tienen varios tipos de grabadores de maniobra. Tienen el XBHFR, que es el más pequeño que tienen. Este tipo de grabador de maniobra graba audio, graba GPS y graba ICE. Ahorita más adelante los vemos, digamos, más detenidamente estas tres señales de qué se trata. Después tienen como un segundo paso, que además de grabar estas tres señales iniciales, el audio, el GPS y el ICE, también graban cámaras de IP, radares y ECDIS, y sensores de NMA adicionales a lo que es GPS y ICE. ¿Ya? Entonces, digamos que es un poco más robusto, pero también obviamente crece en precio y en complejidad de instalación y en complejidad técnica.
pero digamos que existe esta opción de también grabar video dentro de la embarcación. Y después ya está el BDR como tal, que el BDR es como una caja negra de los barcos, pero esto es obligatorio para barcos que pesan 3.000 gross tonnage en adelante. Entonces, digamos, es para barcos ya de un tamaño significativo. Digamos, los remolcadores, la flota no está obligado a tener este tipo de equipos. Además que es costoso, además de costoso, es costoso de mantener porque hay que hacerle unas inspecciones anuales, hay que hacerle, tiene fechas de vencimiento, la batería de la cápsula, el beacon. Entonces, digamos que este ya es un equipo bastante complejo, y por ende ahí fue donde AMI se dio cuenta, oye, pero hay un espacio de buques de 3.000 toneladas hacia abajo donde nosotros podemos ayudar a que los armadores controlen bien sus maniobras, y no sean equipos tan complejos y tan costosos. Entonces fue donde idearon estos otros dos modelos. Pero como les dije, nos vamos a enfocar en este primer modelo, que es el más sencillo, que es el XBHFR. Ya. Aquí tenemos las características técnicas, del grabador de maniobras. Este equipo cuenta con dos canales de audio. Por uno de esos canales, por medio de un micrófono que se instala en el puente, graba lo que son las conversaciones que hay en el puente durante la maniobra. Y después, por el otro canal de audio se conecta al VHF, y también graba las conversaciones con el buque o con el piloto práctico que se están teniendo en ese momento, ¿ya? Aquí, si ven, hay un asterisco y es que solamente se pueden conectar VHFs que sean tipo IMO. O sea, los radios pequeñitos, los ICOM, los ICM 330, 300, esos radios no tienen salida de audio. Entonces, por eso no se pueden conectar a este equipo. Entonces, nada más son los MSS. También tiene dos canales de NMA. Por uno se le conecta el GPS y por otro se le conecta lo que es el ICE. El GPS es importantísimo, obviamente, además de la posición, eh, también graba fecha y hora. Entonces, una de las cosas importantes de este equipo es que, digamos, todas las conversaciones de audio, todo lo que grabe el ICE, todo tiene un sello de hora. Porque en algunas disputas siempre hay, no, que eso pasó más tarde, que eso pasó más temprano. Entonces, ahí hay o sea, y obviamente la señal del GPS, eso uno no puede meterse con eso. Entonces, digamos, es como un sello de seguridad de que la conversación realmente ocurrió a las 3:33 con 33 segundos de la tarde, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y también graba el ICE, entonces por el ICE obviamente recibimos datos de otras embarcaciones, ya sea del buque que se está remolcando o de los otros remolcadores que están participando en la maniobra o de otros barcos que vayan pasando cercanos o simplemente barcos que están al alrededor de donde se está haciendo la maniobra. Cuando ustedes tengan preguntas, me dejan saber, por favor, me interrumpen, no hay ningún problema. Tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas con modo nocturno. Eso es importante porque a veces maniobras durante la noche. Cuando la pantalla está iluminada, eso encandila bastante. Entonces tiene un modo de visión nocturna, la cual hace que igual siga operando y no, digamos, no obstruye la visión. Eh, Cuenta con un disco duro de 1 TB que tiene para grabar hasta 300 días. O sea, si vemos, no es algo que uno tenga que estar mirando todas las semanas, todos los meses, sino que podemos estar tranquilos de que va a tener casi un año. Entonces, digamos, si el armador quiere bajar la información cada 6 meses, no hay ningún problema. Fácilmente lo puede hacer así. Obviamente, si quieren tiempos más cortos para tener esa información en la oficina, pues se puede. Pero, digamos, no va a haber ningún problema porque tenemos 300 días de información que el equipo puede guardar. Obviamente tiene un software de reproducción, tiene tanto para PC con Windows
como para Macintosh. Entonces, por ese lado no hay problema porque muchos software a veces solamente son para Windows y hay compañías que usan Mac. Entonces, están esas dos opciones. Se alimenta con 24 voltios, que todos los barcos tienen 24 voltios, no hay ningún problema por ese lado. Y es un equipo compacto, si ustedes ven, de 36 por 36 por 38 centímetros y pesa menos de 5 kilos. Entonces, digamos, no se necesita un gran espacio en el puente para instalarlo, es fácil de instalar. Si ustedes ven también donde pusimos que tiene dos canales de NMA, hay dos asteriscos, y es que por uno de esos canales se puede conectar más de un sensor. Es decir, si yo quiero tener el GPS, pero también quiero tener el anemómetro, que de pronto es importante para maniobras en Barranquilla o en Santa Marta, donde el viento influye bastante en la operación, también lo puedo guardar. También puedo guardar, si el remolcador tiene corredera, entonces también puedo guardar la corredera y me va a mostrar la velocidad que llevaba la embarcación. Entonces, para eso se necesita un multiplexor, o sea, hay que adicionar un ítem adicional y es un poquito más compleja la instalación, pero, o sea, nada del otro mundo. Es factible hacerlo, no pasa nada. Como les mencionaba, este equipo viene con un software de reproducción. Entonces, no es que a bordo es que se tenga que reproducir la información o en el mismo equipo, no. O sea, ustedes pueden bajar la información a un disco duro, a un computador o un disco duro externo. Pueden hacer una política de que cada 3 meses, cada 6 meses bajan la información. Y la compañía puede ir creando como una biblioteca digital, un archivo digital de las embarcaciones, de todas sus embarcaciones, mientras que por el tiempo que consideren prudente. Entonces, ustedes bajan esa información del equipo, se la llevan para la oficina y por medio de un software, que es este que ustedes ven aquí, pueden reproducir la información. Si ustedes ven, ustedes pueden seleccionar aquí fechas, horas exactas que de pronto ustedes quieran verificar, y pueden escuchar las grabaciones. Entonces es muy fácil, muy, muy fácil encontrar grabaciones específicas. Si ustedes saben, no, es que hubo una maniobra hace 3 días a las 3 de la tarde que de pronto quiero revisar, entonces van directamente allá. Y aquí, si ustedes ven, hay un mapa donde también se ve gráficamente todos los movimientos que tenían las embarcaciones. Entonces es muy didáctico de esa forma. Como les mencionaba, este equipo graba en un disco duro, pero también tiene una opción, y esto es simplemente una opción, se los muestro como para que sepan que existe, pero realmente muy pocas personas, muy pocas compañías eligen esto. En vez del disco duro o adicional al disco duro, también se puede tener una cápsula flotante. Esta cápsula flotante se instala en la cubierta del compás, arriba del puente, y él también va grabando la información del grabador de maniobra. ¿Y para qué sirve? Por si Dios no lo quiera, hay un incidente y el buque se hunda, esta cápsula flota automáticamente y tiene toda la información, digamos, grabada en ella. Entonces, uno puede recuperar la cápsula y se lo lleva a la oficina y puede hacer una investigación. Es muy parecido, ustedes lo ven físicamente, es muy parecido a un EPIR porque en realidad es un EPIR, sino que le agregan un disco duro interno, una memoria de estado sólido interno, y, eh, y funciona también entonces como un grabador. Pero entonces cuando él se libera, funciona exactamente como un EPIR, emite una señal de socorro, llega a los satélites, se tiene una posición y por eso es fácil también encontrarla en caso de que se haya liberado y pues por corriente se haya ido lejos, también se puede encontrar. Obviamente tiene una batería, tiene una válvula hidrostática, entonces también, digamos, requiere de un mantenimiento. ¿Cuál es el mercado objetivo de este grabador de maniobras? Como les dije, buques de 3.000 toneladas hacia abajo, donde sea interesante, digamos, grabar todas las maniobras que realizan. Entonces pueden ser remolcadores, pueden ser ferries, pueden ser botes de transporte de personal, botes de soporte offshore, botes de apoyo de construcción, botes de atención a emergencias y buques pesqueros. Los buques pesqueros no tienen que cumplir con ninguna regulación de IMO, entonces tampoco están obligados a tener BDR,
y por eso también pueden ser un buen mercado objetivo para este tipo de equipos. En Colombia, la REMAC número 4, en el artículo 4.3.5.1.3.7, en su parágrafo 4, dice que los remolcadores habilitados para prestar servicios de asistencia principal, escolta, atención de emergencia y salvamento deben de contar con un equipo que en tiempo real guarde las comunicaciones de voz. Entonces, si nos damos cuenta, también hay un requerimiento legal al respecto. Eh, Hemos visto que hay algunas compañías, algunos remolcadores que utilizan unos grabadores de voz como tipo periodista. Eh, pero también nos han comentado que no es la mejor opción, ya que eh, primero no es que esté grabando todo el tiempo. Entonces, si al capitán o al tripulante asignado, no sé, se le olvidó prenderlo, pues se perdió la grabación de la maniobra. Entonces, hay que estar muy pendiente de prenderlo, mientras que el grabador de maniobra está grabando todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, no hay que estar pendiente de eso. Los grabadores tipo portátiles, tipo periodista, tampoco tienen sellos de tiempo confiables, eh, ya que no es que lo tomen por GPS ni nada, sino que pues si la grabadora de voz tenía mal configurada la fecha o la hora, pues simplemente queda todo corrido. Y también hay que estar pendientes de que que tenga batería. Entonces, en la mitad de una maniobra se puede quedar sin batería, si no se cargó o si no son baterías recargables, se les acabó la batería, eh, o simplemente las baterías no han llegado, mientras que no, el grabador de maniobra está conectado a los 24 voltios de la embarcación y no hay que estar pendiente de nada, o sea, siempre va a estar funcionando. Marco, una consulta. Sí, Digamos, este grabador, bueno, tú dices que siempre está grabando. O sea, sí, él graba incluso cuando no se están haciendo maniobras o solamente sí. se activa en el momento no sé, la activación del radio VHF. No, él está grabando todo el tiempo, inclusive cuando el barco está parado. O sea, cuando no se están haciendo maniobras, también está grabando. Ok, ok, ok. Em, ¿Por qué es importante un grabador de maniobras? Entonces, las situaciones en las que el grabador de maniobra puede ser de gran ayuda, obviamente son en investigaciones de accidentes, soluciones de disputas, o cuando de pronto el Departamento de Recursos Humanos quiere ver si los procesos establecidos se están llevando a cabo durante una maniobra o quieren mejorar procesos, pues pueden hacer sus investigaciones y pueden mejorar, digamos, el sistema de gestión de calidad de la empresa, y todo este tema también ayuda para eso. Entonces, uno puede escuchar las conversaciones de la tripulación durante la maniobra, también la comunicación entre el remolcador y el piloto práctico, que digamos ahí siempre ha habido como un punto sensible, es que el piloto no me dijo bien o la instrucción no fue clara o nunca me dijo eso o yo le entendí mal. Entonces, tener, digamos, evidencia de esa comunicación entre el remolcador y el piloto es fundamental. Se tiene el tiempo exacto en que sucedieran los hechos, ya les había comentado el tema del sello de fecha y hora. También se tiene la posición del remolcador en todo momento. Se tiene la posición, el rumbo y la velocidad de las demás unidades involucradas en la maniobra por medio de la señal del ICE. Entonces, si hay más remolcadores o habían otros barcos, el ICE me está grabando exactamente cuál era su rumbo, cuál era su velocidad, cuál era su posición, lo cual también puede ser muy importante. Se tiene acceso inmediato a la información, porque si se está remolcando un barco que tiene VDR, pues el barco tiene la información grabada en su VDR. Toda esta información que estamos hablando, ellos también lo están grabando. Pero ahí ocurren dos cosas. Uno, dependemos de un tercero que nos quiera facilitar la información. No sabemos si se demora un día o 8 días o 2 semanas. Y dos, en casi casi siempre que hay un incidente, el buque no comparte la información. Entonces, digamos que esa información se la reserva al barco y a veces se la da a DIMAR, pero de ahí no pasa. Entonces, nosotros no tenemos, digamos, la información para poder defendernos o poder decir o poder preparar un caso o poder justificar las acciones.
Entonces, mientras que DIMAR o la embarcación sí tiene la información. Como les decía, Recursos Humanos puede supervisar que efectivamente se estén llevando a cabo todos los procedimientos establecidos por la compañía durante las maniobras y mejorar procesos. ¿Qué experiencia hemos tenido nosotros acá en el país con los grabadores de voz? Entonces, en el país, si ustedes ven, tenemos 7 remolcadores con estos equipos instalados, todos los de GPC Tux, el Pino y el Salvatore, y el Santa Marta y el Macondo de Rimorcatori. Eh, los más viejos que hemos instalado fueron aproximadamente hace 4 o 5 años. Están trabajando sin ningún problema. Son equipos que molestan muy poco. Eh, Son equipos, hemos comprobado ya que después de 4 o 5 años de funcionamiento, son de alta calidad. No se nos ha dañado ninguno hasta el momento. A veces lo que sucede fue que digamos, hubo un blackout, y entonces dejó de grabar esos 5 minutos, se investiga, pero casi siempre fue porque hubo un blackout o algo parecido. Pero si se conecta a baterías, eso no sucede. Entonces, digamos que por la experiencia que hemos tenido, son equipos bastante confiables. Por lo general, solamente hay que actualizar el software, y de ahí no pasa. O sea, no tiene partes móviles, el disco duro es de estado sólido. Entonces, digamos que son equipos que molestan muy, muy, muy poco, la verdad. Ahí hay un videito de más o menos la pantalla cómo es, y cómo se comporta a bordo. Em, Soporte técnico. Obviamente nosotros tenemos contacto directo con el fabricante, es una de las marcas que nosotros representamos acá en el país, en Colombia, y ya tenemos 5 años de experiencia dándole soporte a estos equipos. Tenemos un personal entrenado tanto en el soporte operativo como en el técnico. La verdad es que son equipos muy fáciles de operar. Como ustedes vieron, como ya les había dicho, son pantallas táctiles, entonces realmente es muy fácil de operar, casi no requieren, prácticamente no requieren intervención de la tripulación. Entonces nosotros podemos dar tanto el entrenamiento operativo al personal en tierra también de cómo descargar la información y cómo reproducirla en sus computadores. La verdad es muy fácil, pero si necesitan apoyo lo podemos dar. Y también en el aspecto técnico. Eh, Siempre hemos tenido estos grabadores de maniobra actualizados en la última versión de software. Entonces siempre estamos actualizando los software cuando hacemos visitas, hacemos las eh, actualizaciones de software si así lo pide, digamos, la compañía, o cuando son empresas que cuentan con el contrato de mantenimiento completo con nosotros, no tienen ningún costo. Entonces, siempre que vamos a bordo, verificamos la versión, verificamos con el fabricante si hay una nueva versión y hacemos la actualización, que realmente es muy fácil de hacer. Entonces, las empresas que tienen contrato lo hacemos sin ningún costo. Y obviamente también hacemos, como ya les había dicho, el acompañamiento y el entrenamiento eh, para las personas que están en tierra, para la descarga, para la producción. Si alguna vez tienen problemas, también lo podemos hacer una asesoría remota, nos conectamos remotamente por EasyDesk o por TeamViewer y les ayudamos a reproducir si están teniendo algún tipo de problema. Pero como les decía, son equipos muy sencillos. Y básicamente esa era la información que teníamos preparado para ustedes. Si se dan cuenta, es un equipo muy fácil de usar, muy sencillo, no tiene mayor dificultad. Este, y muy confiable, como ya estos últimos 5 años, digamos, nos hemos dado cuenta. Entonces, Alberto, ¿tienes la mano levantada? Sí, Marco, buenos días a todos los participantes de esta capacitación. Marco, mira, nosotros desde mucho antes de que salió el requisito legal de la grabación de las maniobras, hemos venido implementando eso en la flota de Coltaps. Entonces
te voy a decir cuáles son las bondades del sistema que tenemos y tú me dices si el que nos estás ofreciendo también satisface los mismos requisitos, Ujú. como para hacer, colocarlo en una balanza y ver qué tan competitivo puede ser para un futuro, pues ver la posibilidad de si optamos por el equipo que estás ofertando. Número uno, el sistema que nosotros tenemos eh, graba tanto audio como video. Nosotros grabamos, los puntos estratégicos que tenemos son la proa, la popa de la embarcación, el puente y el cuarto de máquinas. Este equipo sencillo que nos mostraste no tiene esa posibilidad, ¿verdad? No, Solamente ese voz. ya sería el siguiente, que se llama el MVHFR. Ese sí ya graba video, además de todo esto que habíamos hablado, del audio, de las señales de interfase, y tiene muchos más puertos para grabar. O sea, como les decía, este tiene dos puertos. Hay uno que se puede utilizar como, con un multiplexor para grabar más información, pero este que sigue, que también graba video, tiene mucho más puertos. Si no estoy mal, tiene como siete, y es más fácil, digamos, la interfase. Pero este que es el más pequeñito, este no cuenta con video. Este te graba las dos conversaciones en el puente por VHF, el GPS, el ICE. Si quieres, pues por medio del multiplexor, anemómetro, corredera, otro tipo de sensores que tengan señales NMA. Este, y ya, o sea, es muy básico, es muy sencillito. O sea, es como lo más sencillo posible para que no sea ni tan costoso, pero que sea, digamos, útil en temas de investigaciones. Ok, otra bondad que tiene nuestro equipo es que digamos que no está amarrado a un radio, sino la grabación de voz es a lo que se alcanza a escuchar o hablar dentro de una locación, que en este caso es el puente. Teniendo en cuenta que en la operación de remolcadores, por lo general se utilizan dos canales, uno que es el canal interno, que tiene el capitán con el marino, y el otro el canal donde utiliza la comunicación directamente con el piloto. Entonces, cuando tú me dices que este equipo que nos está ofreciendo va amarrado a un radio, quiere decir que las otras conversaciones que se tienen en otros canales no se van a grabar. ¿Eso es correcto? No, sí, porque como, o sea, tienes dos canales de audio. Entonces, Sí. uno es un micrófono que está en el puente. Entonces, Ok. eso graba todas las conversaciones que estén en el puente que se escuchen, quedan grabadas. Y el otro canal sí está conectado directamente al VHF, y graba, son las conversaciones que se detengan por VHF únicamente. ¿Eso para qué sirve? Porque hay veces que la señal no es tan clara o hay mucho ruido, se metió estática, mientras que si tienes el VHF directamente conectado al equipo, o sea, la conversación se escucha clarita, o sea, es Ok. súper clara. Ok, o Entonces, sea, tiene dos micrófonos, uno anclado al VHF y otro que es la parte locativa del puente, ¿correcto? exactamente, o sea, Ok, no, o sea, genial. es un micrófono y la otra conexión no es un micrófono, sino que es una conexión directa de audio que va hacia el VHF. Ok, el sistema que nosotros tenemos tiene la posibilidad de que de forma remota uno pueda entrar a, no sé, al disco duro, descargar la información, sin tener que ir hasta el remolcador puntualmente en sitio y hacer todo eso en el mismo remolcador. ¿Con esto puedo hacer lo mismo? Si yo lo conecto a internet, ¿puedo acceder a esa información o necesariamente tengo que ir al equipo a extraer la información? Inicialmente hay que ir a bordo, pero AMI da la opción, de que uno pueda, digamos, implementar esa solución y uno se conecta remotamente. Sería conversarlo con ellos a ver qué, o sea, qué adicionales habría que tener, que pensaría yo que son cosas muy mínimas, para que se pueda hacer remotamente. Pero inicialmente hay que ir a bordo. Ok, y la otra pregunta que te tenía era, en las situaciones donde el remolcador presenta una fuerte sacudida o un fuerte impacto, donde el disco duro esté sujeto a una sacudida,
nosotros Ujú. tenemos garantía de que no se va a perder la información de ese momento exacto de siniestralidad. Sí, no, no se pierde. Primero porque este utiliza un disco duro de estado sólido. Entonces, digamos que los movimientos no lo afectan. Como prácticamente esto es un computador, o sea, no, digamos, no tiene partes móviles por dentro, no se va a ver afectado por sacudidas, ni por vibraciones, ni por nada al respecto. Como es un equipo para barco, digamos que está diseñado para las vibraciones normales de un barco o choques, está diseñado para remolcadores, entonces sabemos que los remolcadores se mueven cuando se pegan con el buque o se liberan o comienzan a jalar o se libera la línea. Entonces están diseñados para eso, entonces no va a tener ningún problema por ese lado. Ok, y bueno, y lo más importante, ¿en cuánto está rondando el costo del equipo? Bueno, estos equipos, con este sube y baja del dólar, que es una cosa impresionante, está aproximadamente cada uno, está por los 17 millones, si mal no estoy. Con el dólar o sea, con el dólar en el nivel que está actualmente de 4.900 algo, está más o menos en ese valor. Ok, estamos hablando del más básico, ¿verdad? Sí, del más básico, exactamente. Pero ese viene, o sea, ese valor incluye su disco duro de 1 tera, el equipo como tal, cableado. Lo único que no incluye es la instalación. Ok, ok, no, yo ya no tengo más preguntas, no sé si de los demás participantes ¿Y, quieran agregar algo. y la instalación en cuánto saldría? La instalación sí lo analizamos caso a caso, porque Ujú. digamos, no es lo mismo que instalarlo en un remolcador que instalarlo en 10. Obviamente, digamos, se tiene en consideración eh, ese tema de volumen, pero no es que sea, o sea, no es algo costoso, es un equipo fácil de instalar. No se requieren mayores interfaces, o sea, las interfaces que se requieren ya están disponibles en los puentes normalmente. Entonces no es algo, digamos, comparado con el precio del equipo, yo creo que no llega ni siquiera al 5% del valor del equipo. Ok. Y la otra consulta es, digamos, ¿estas grabaciones se graban por separado, la del puente y la del VHF, o quedan todas juntas? Sí, son dos canales separados y quedan grabados por separado. O sea, tú puedes escuchar el uno, puedes escuchar el otro, o puedes escuchar los dos sobrepuestos Ok, con el software de reproducción. ok, ok, ok. Exacto. Marco, una pregunta, ¿cómo estás con Angeli? Bien, Angeli, cuéntame. Este equipo, digamos, esta marca que ustedes están representando, ¿es la única o tienen otra marca que tenga un equipo de similares dimensiones? O sea, sí ajustado a la necesidad de los remolcadores. No, o sea, si hay otro fabricante que fabrique algo parecido, realmente no lo conocemos, Angeli. O sea, yo no lo he visto, no lo he escuchado. Es el único que he visto que sea como tan compacto, tan pequeño. O sea, hay otros fabricantes. Bueno, yo les conté que hay, o sea, que hay un equipo que se llama BDR, que es obligatorio para buques de 3.000 hacia arriba. Esos mismos fabricantes, digamos, se dieron cuenta de que pueden acceder a un mercado más pequeño y sacaron un equipo que se llama LBDR, L de light, de ligero. Entonces, un BDR ligero, que digamos no tiene cápsula y evitan otro tipo de ítems que normalmente con los que normalmente cuenta un BDR, pero el precio no es que baje demasiado. O sea, son equipos que fácilmente cuestan $8.000, $9.000. Entonces, cumplen con esta misma función, pero la diferencia en precio es mucho mayor, o sea, son mucho más costosos. Entonces, de este tamaño, de este precio, de estas características, yo no lo conozco, o sea, no puedo decir si que no hay en el mercado, pero yo no lo conozco, no lo he visto. Ok, vale, gracias. ¿Vale? No sé si Marquito, hay alguna. buenos días. ¿Qué más, Edwin? ¿Cómo vas? Bien, señor, gracias a Dios. Dos consultas. La garantía de este equipo
La garantía es de 2 años. 2 años. ¿La asistencia técnica es local o hay que enviarlo fuera de Colombia? No, es local. Como ya les había dicho, ya tenemos experiencia aquí en Colombia con estos equipos y ninguno de los casos que hemos tenido ha necesitado, digamos, devolverlo a fábrica o que alguien tenga que venir. Con las instrucciones que nos han enviado ha sido más que suficiente. Se ha solucionado, la verdad, muy fácilmente los problemas que hemos experimentado, pero la verdad es que casi no molestan. O sea, lo poquito que nos ha pasado ha sido muy fácil resolver. Ok, señor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Marco, buenos días. Hola Richard, ¿cómo vas? Bien, bien. Marco, yo creo que mis embarcaciones son diferentes a los remolcadores, son lanchas. Ujú. ¿Cómo funcionaría? Porque yo tengo radio en la cabina y tengo radio fuera de la cabina, donde el viento pues es fácil de escuchar. Entonces, en ese orden de idea, ¿cómo funcionaría para nuestras lanchas? Pero la cabina, Richard, de las lanchas, ¿es cerrada o siempre, digamos, tiene splash de agua, cae agua o algo así? No, las cabinas son cerradas. Ujú. Ok. Bueno, en ese caso, si la cabina es cerrada, no hay ningún problema. Ya Porque que, el piloto va afuera. Va ok, como en un pequeño puente que tenemos afuera en la lancha. ok. En ese caso, el micrófono no va a funcionar, porque lo único que se va a escuchar es el viento. Funcionaría la grabación del VHF. Pero como lo dije al principio, tiene que ser un VHF que tenga salida de audio externa. Entonces, normalmente los radios que van en las lanchas, que son de pronto unos ICOM o unos estándar, esos no tienen la interfase que se necesita para grabar las conversaciones. Entonces, habría adicionalmente que pensar en cambiar el radio a algo que sí tenga señal de audio externo. Bueno, no, era mi inquietud. Listo, ¿cómo no? Gracias, Marco. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. De todas maneras, pues si después de que terminemos el webinar tienen más preguntas, les surgen más dudas, pues igual estamos Eliana y yo aquí listos para contestar cualquier novedad. Entonces, muchísimas gracias por conectarse, por regalarnos estos 40 minutos. Eh, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Bueno, Ok, muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Gracias, luego. Marco. Bueno, hasta Hasta luego, luego. chao.